Señor. Santo eres, mi Señor, mi Dios eterno. Gloria a Dios. Bendito, bendito, bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Santo, santo eres, mi Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Bendito, bendito sea tu nombre, Señor. En cada lugar, Señor, donde nos están sintonizando el día de hoy, mi Dios amado. Mediante CD, Señor. Mediante pendrive, Señor. Mediante internet. Gloria a Dios. Donde quiera que estén, Señor, en cada lugar, en cada nación, mi Dios amado. Mi Dios eterno. Bendícelo, Señor, a cada uno, Señor. Santo sea tu nombre, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo palabra de vida eterna el día de hoy. Padre Celestial, derrama, Señor, de tu amor. Derrama de tu unción, derrama de tu poder, Señor. Bendito, bendito sea sobre cada vida, Señor. Cae, Señor, mi Dios eterno. Oh, mi Dios. Grande, grande eres. Grande es tu nombre, Señor. Bendito, bendito, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que seas tú, Señor, llegando, Señor, a cada vida. Que seas tú, Señor, llegando, Señor, a cada vida, a cada corazón, Señor, mi Dios amado. Que seas tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sea la gloria y la honra, Señor, para ti, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Bendito, bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor amado, en este día, mi Dios eterno, queremos hablar de tu palabra, Señor. Unge, Señor, nuestros labios. Señor, que cada palabra que salga, Señor, sea, Señor, guiada en el Espíritu Santo de Dios. Que seas tú, Señor, hablando en nuestro corazón. Que seas tú, Señor, trayendo palabra de vida eterna. Palabra, Señor, que ha de edificar a cada corazón que está sintonizando al otro lado del dial, Señor, vía internet, ya sea en internet, Señor, ya sean, Señor, en pendrive, en radios. Que el Dios eterno pueda bendecir tu vida el día de hoy. Ahí como estás, puedes preparar la Biblia en Apocalipsis capítulo 3. El día de hoy vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, preparando todas nuestras vidas en Cristo Jesús. Que seas tú, Señor, hablando, Señor, a nuestro corazón. Grande eres, Señor, bendito sea tu nombre. Apocalipsis capítulo 3, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 1, la palabra del Señor dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Sé vigilante, dice en el verso número 2 del capítulo 3 de Apocalipsis. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque dice su palabra el día de hoy. Amén, gloria a Dios. Sé vigilante, volvamos a repetir en el verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado, amén, tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, dice el Señor. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán en vestiduras blancas, porque son dignas, dice el Señor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Santo sea tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Derrámate, Señor, sobre cada vida, Señor. Haz que podamos entender tu palabra, Señor, más de ti, menos de mí, Señor. Que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, en nuestro corazón, en lo profundo, Señor, que podamos entender, que podamos atesorar, guardar, Señor, que haya cabida, Señor, en nuestro corazón de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Gloria sea tu nombre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si estás ahí al otro lado del dial, si estás ahí escuchando vía internet, puedes decir amén. En el nombre de Jesús vamos a compartir palabra del Dios eterno, palabra que ha de edificar tu Biblia, amén, tu vida. Gloria a Dios, perdón, hermano, tu vida, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Palabra que ha de edificar tu vida, palabra que ha de edificar tu corazón, palabra que ha de, amén, ahí lo intangible, ha de llegar a lo más profundo de tu corazón. Recordemos, estamos en vivo, amén, para poder llevarte palabra de vida eterna, alimento, pasto para las ovejas, amén, que han de sustentar tu vida, no vida, amén, vidas en la carne, sino vida en el Espíritu de Dios, para que puedas encontrar esos pastos, esos manantiales de agua, como nos dice Isaías 41, verso 17, y los afligidos y menesterosos buscan las aguas, mas seca de sed está su lengua, mas yo soy el que soy, yo los oiré, dice el Señor, y Él está escuchándote el día de hoy. Amén, y no tan solamente está escuchándote, sino va a hablar a tu vida a través de este mensaje. Tiene que prestar atención en el nombre de Jesús. Palabra que ha de perdurar por siempre en tu corazón. Amén, no es palabra inventada de hombre, no es palabra traída para barnizar solamente tu alma, sino es para cambiar, para modificar, para lavar, para, amén, redarguir de sabiduría, llenarte de la presencia del Señor, llenar esas copas de aceite. Amén, para que el Señor no te encuentre como las 5 vírgenes insensatas, sino te encuentre rebosando de aceite. Y el aceite es tipo del Espíritu Santo en tu vida, del conocimiento, de la llenura, del yequiná, del colirio, amén, de la presencia del Señor en tu vida. Por eso ahí donde estás, Apocalipsis capítulo 3, un mensaje a una de las iglesias, amén, una de las 7 iglesias, el mensaje a Sardis, a la iglesia de Sardis. ¿Y qué quiere decir Sardis? Sardis quiere decir canto de gozo. Amén. Canto de gozo para tu Dios. Amén. La iglesia, ciertamente, las 7 iglesias eran 7 tipos de personas en la actualidad, 7 tipos de cristianos, 7 tipos de corazones. En los tiempos de Juan, en los tiempos de Apocalipsis, la iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia estaba siendo, amén, perseguida, amén, para que no se predicase el evangelio de Jesucristo. Pero en ese momento, dice el Señor, que vino palabra del Señor. ¿Para quién? Para todos aquellos, amén, que habitaban en el tiempo de Juan, en el tiempo de la iglesia primitiva. Después, cuando Jesús había partido, había persecución a los discípulos. Por eso la palabra dice en Apocalipsis capítulo 1, verso, amén, capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Amén, y de todas las cosas. Amén, que ha visto, dice su palabra. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Amén.
¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso venía la palabra que está, amén, en Apocalipsis, en el capítulo 1. Venía un mensaje para las 7 iglesias, para la iglesia de Éfeso, para la iglesia de Esmirna, para la iglesia de Pérgamo, para la iglesia de Tiatira, para la iglesia de Sardis, para la iglesia de la Odisea, para la iglesia de la Filadelfia. Amén. 7 iglesias. ¿Y qué dice el mensaje a la iglesia de Sardis? Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Amén. ¿Y qué dice? Amén, de ese misterio. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Por qué? Porque cada iglesia tenía un ángel, y no era el ángel de la guarda como muchos pueden imaginarse. Amén, los angelitos, amén, como dibujan hoy en día bebés amén, sin ropa, amén, angelitos. De ninguna manera, eran ángeles, amén, en forma de hombre, ángeles guerreros, ángeles preparados para la batalla. Por eso dijo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Por qué? Este es el misterio. Verso 20 del capítulo 1 de Apocalipsis dice, escribe las cosas que has visto. Amén. Del verso 19 vamos para poder entender. Amén. Del capítulo 1 de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto y las que son, le dijo Juan, y las que han de ser después de estas cosas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son, ¿qué dice? Los ángeles de las 7 iglesias. Cada iglesia tenía un ángel, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y tú eres uno de los candeleros. ¿Por qué? Porque si el Señor está en tu vida, tú eres luminar. Amén. Ciertamente Cristo Jesús es luz, y si Él habita en ti, tú también vas a ser luz. Por eso el Señor dijo, no se enciende un candelero y se le pone debajo del almud. Amén, porque no alumbraría, más bien los pondría en lo alto, entonces alumbraría a todos. Amén, para que vean. Amén, y eso es lo que eres tú ahora. El Señor te ha puesto, amén, por luz en la tierra. El Señor te ha puesto, amén, por luminares. Amén, por eso dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Amén, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Yo te invito que puedas abrir Isaías, amén, el libro de Isaías. Vamos a abrir, gloria a Dios. Recordemos que estamos, hermanos, en vivo el día de hoy para poder escudriñar las escrituras. Amén. Isaías, te invito que puedas abrir Isaías capítulo 11. Amén. Gloria a Dios. 11, capítulo 11, verso 2. ¿Qué dice su palabra acerca de los 7 espíritus? Amén. Del verso 11, del capítulo 11, del verso 2. Y reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Espíritu de, amén, ¿qué dice? Amén, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Amén. ¿Y qué dice también? Y le hará entender diligentemente en el temor de Yahvé. Amén. Pero ¿qué dice primero? Del verso 2, y reposará sobre él. ¿Sobre quién hablaba? Sobre Jesús de Nazaret. Amén. ¿Qué dice? El espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Yahvé. Amén. 7 espíritus, amén, que habitaban. Y es lo que dice el Señor.
amén, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Y quién era aquel que tenía los 7 espíritus de Dios? Era Jesús de Nazaret, el verbo de Dios, como nos dice, amén, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, amén. Y es importante que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere decirnos, amén, acerca de ese Espíritu de Dios, amén, de aquel que tenía los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, amén. Y eso también podemos entenderlo. Deuteronomio capítulo 34, verso 9. Te invito a que puedas abrir el libro de Deuteronomio 34, amén, 34, verso 9, amén. ¿Y qué dice? Uno de los espíritus también que ya estaban en la antigüedad, así como el verbo de Dios, Jesús de Nazaret, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él. Amén. ¿Y qué dice? Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Yahvé, amén, mandó a Moisés. ¿Qué dice en el verso 9 de, amén, gloria a Dios, del libro de Deuteronomio, capítulo 34, verso 9? Josué, hijo de Nun, fue lleno de ¿qué? De uno de los espíritus, de los 7 espíritus, solamente uno habitó sobre Josué. ¿Y qué era? El espíritu de sabiduría. Amén. Porque Moisés había puesto su mano sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, hicieron como Yahvé lo mandó. Amén. ¿Qué dice su palabra? Uno de los 7 espíritus, amén, fue Josué, lleno del Señor. Amén. Gloria sea tu nombre. Y es importante que nosotros podamos entender, amén, el hijo de Nun, amén, había sido lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés había puesto su mano. ¿Y qué espíritu había descendido sobre él? El espíritu de sabiduría. Ese espíritu que el Señor les mandó sobre él que cayesen. Por eso el pueblo de Israel dice, amén, que él fue lleno de sabiduría y el pueblo de Israel le obedecieron. Amén. Y amén, de los 7 espíritus que habitan en él, el verbo de Dios, el verbo hecho carne, el verbo que vino y murió por cada uno de nosotros, habla a tu vida, a ti que quizás te identificas con la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienen nombre y que vives y estás muerto, dice el Señor. Yo te invito que puedas abrir el libro de Efesios. Amén. Gloria a Dios. Efesios, amén, capítulo 2, verso 4. ¿Qué nos dice acerca de aquel que dice que tienes vida, tienes nombre, que vive, pero estás muerto? Amén. Yo te invito ahí, como estás en la presencia del Señor. Capítulo 2. Aleluya. Capítulo 2. Efesios capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, verso 4. Dice el Señor, amén, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, amén, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Pero yo te invito a que puedas abrir, amén, gloria a Dios, para poder entender amén, mensaje por completo. Entre los cuales el verso 3 de Efesios capítulo 2, verso 3, entre los cuales también nosotros, amén, vivimos
vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice el Señor. Él nos dio vida por su gracia. Amén, como nos dice, amén, Efesios. Amén, esa vida que el Señor nos dio, esa vida que el Señor nos dio, amén, nos llenó de vida. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Y cuáles son las obras muertas? Son las obras del pecado. ¿Por qué? Porque Efesios nos dice que cuando nosotros éramos malos por naturaleza, vivíamos en pecado, estábamos muertos en el pecado, Él nos dio vida juntamente, amén, para vivir con Cristo Jesús. Amén, nosotros estábamos muertos en pecado y Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cuáles eran las obras? Amén. Amén, gloria a Dios, de los pecados, amén, que teníamos antes de tener vida en Cristo Jesús. Gálatas 5:16 nos habla de las vidas, amén, de las obras de la carne y las obras del Espíritu. De las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, contienda, ira, disensiones, pleito, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo. Mas las obras del Espíritu es amor, gozo, paz, templanza, fe, benignidad, amor. Son las obras, y contra tales cosas no hay ley. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Y también nos habla en Hebreos capítulo 11. Amén. Yo te invito a que puedas abrir el libro de Hebreos capítulo 11. Amén. 11:25. ¿Qué nos dice? Amén. Y dice la palabra del Señor: y escogiendo antes de ser maltratado, amén, antes, gloria a Dios, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo mayores riquezas de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hablando de Moisés, amén, él tenía la mirada puesta ¿en qué? En el galardón que iba a recibir en el reino de los cielos. Amén. Cuando nosotros tenemos las obras de la carne, ciertamente nosotros vivimos en los deseos carnales, en las aflicciones, amén, en las obras infructuosas de la carne. Amén. Vivimos como el mundo quiere que vivamos. El enemigo, el diablo y Satanás, como quiere que vivamos. Esas son las obras de la carne. Mas el Señor le decía a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre, amén, que vives y estás muerto. Amén. Tenía nombre. Quizás tú le has aceptado al Señor un día. Amén. Te has acercado a Dios un día. Bueno, le has aceptado al Señor. Amén. Y querías vivir con Él. Amén. Y querías vivir a su manera. Pero a través de los tiempos ha ido, amén, muriendo todo lo que has aprendido, todas las obras en Cristo Jesús, las obras buenas que hacía, se han ido transformando en obras muertas en Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué dice? Que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Quizás cuántos años llevas en el camino del Señor. Amén, puedes decir aleluya, gloria a Dios, puedes congregarte, puedes diezmar, puedes ofrendar, puedes saltar, aleluya, como un corderito si tú quieres. Amén, pero delante de Dios, de aquel que tiene, amén, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. ¿Muerto en qué? En las obras infructuosas de la carne. Amén, tienes nombre. Y no tan solamente este mensaje va dirigido para hermanos, amén, que están viviendo en pecado, en deleites, alejados del Señor. Quizás se llaman cristianos y aún participan de las obras infructuosas de la carne. Amén.
lo puedes ver un tiempo con la Biblia bajo sus brazos y el fin de semana lo puedes estar viendo ahí, disfrutando viva la pepa, tomando alcohol, amén, quizás bailando, quizás adulterando y tantas cosas que nos habla en Gálatas 5:16, amén. O quizás lo puedes ver peleando, amén, quizás lo puedes ver robando, amén. Mas el Señor conoce, ¿por qué? Porque está desnuda delante de Él todo, amén, el ser viviente que Él ha creado un día, como nos dice Génesis 1:26, amén, y que le dice que tienes nombre, que vive y estás muerto. Aquella iglesia de Sardis, que significa canto de gozo, puedes estar lleno de gozo, de alegría, pero el Señor conoce tu corazón y Él te dice, tienes nombre, sí, de evangelista, tienes nombre de pastor, tienes nombre de profeta, tienes nombre, amén, de maestro de la palabra, tienes nombre de líder y no sé cuántas cosas quizás te has puesto, amén, pero estás muerto para el Señor. Toda tu alma está contaminada, tu corazón está enfermo, tu mente está enferma de pecado, atribulado, amén, lleno de sobras infructuosas, amén, lleno de espíritus inmundos, amén, que contaminan tu vida, amén, que te destruyen el alma, que te destruyen el corazón, amén, no te dejan ver con claridad. Mas el Señor te exhorta el día de hoy, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, amén. ¿Y qué dice? Sé vigilante. Yo te invito a que puedas abrir Mateo 24, verso 45. Mateo 24, te invito a que puedas abrir el día de hoy, Evangelio de Mateo capítulo 24, amén, gloria a Dios. Mateo 24, verso 45. ¿Qué nos dice el Señor de la vigilancia? 24, 45, dice el Señor de esta manera, para aquellos que son vigilantes. El Señor le exhorta a la iglesia de, amén, de Sardis, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué dice el Señor? En el verso 45, amén, del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa? Amén. ¿Y qué dice también? Amén, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga y le halle haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todos sus bienes les pondré. Amén. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y el cual lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ¿qué dice en el verso 45? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Amén. ¿Y qué dice? Amén. En el verso 2 del capítulo 13 de Apocalipsis, a la iglesia de Sardis, sé vigilante y afirma las cosas, amén, que están por morir. Hay otras cosas que están por morir, quizás tú no te das cuenta, amén. Quizás en estos tiempos en que vivimos, amén, quizás unas cosas que han muerto es que antes tú te levantabas, por ejemplo, a orar de mañana temprano y ya no lo estás haciendo. Tú puedes identificarte con la iglesia de Sardis el día de hoy. Quizás el Señor te está hablando en esta palabra a tu vida, tu amigo, amiga que me sintonizas por primera vez, que estás escuchando esta palabra. Amén, esto no es palabra, amén, de mentira, esto no es palabra como muchos pueden, amén, querer escuchar, palabra de bendición y que dice así el Señor, que te ha de bendecir y que este será tu año y que este año te comprarás tierra y te comprarás auto. Es mentira de Satanás, amén, es mentira del enemigo. Esto es palabra y viva, que
está partiendo tu corazón, porque dice su palabra que amén, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que corta los tuétanos, amén, que abre las coyunturas y discierne aún los pensamientos del corazón, aún lo más profundo. Y es lo que está haciendo el Señor. Sé vigilante, dice el Señor, y afirma las otras cosas, amén, que están por morir. Quizás tú, amén, antes orabas, amén, de madrugada, quizás antes tú, amén, te levantabas, quizás a la madrugada podías orar 1 hora, 2 horas, le alababas al Señor, le glorificabas, llorabas ante tu presencia, escudriñabas las Escrituras, mas ahora ya no lo quieres hacer. ¿Por qué? Porque te encuentras cansado, te encuentras saturado, ahí lleno de preocupaciones, de problemas, de aflicciones, amén. Hay aflicción en tu corazón por querer tener mañana más, amén. Y has dejado, mas el Señor te dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No le he hallado, dice el Señor. Amén. Pero tú quizás podrás decir: pero bueno, nadie es perfecto. Amén, nadie es perfecto. Amén, pero no, es que lo que pasa es que bueno, uno quiere y a veces no puede. Salmo 18, 24, te invito a que puedas abrir. Salmos 18, 24, el día de hoy. Estamos compartiendo muchos pasajes bíblicos para ir afirmando este mensaje. Amén, 18, 24. ¿Qué nos dicen en Salmos? La palabra del Señor dice: por lo cual me ha recompensado Yahvé conforme, ¿qué dice? A mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vida. ¿Qué dice en el verso 25 del capítulo 18 de Salmos? Con él misericordioso te mostrarás, misericordioso y recto para con el hombre íntegro, limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice? Amén, en el verso 26 de Salmo 18, limpio te mostrarás con el limpio. Amén. ¿Y qué dice también? Amén. En el verso 23 de Salmo 18 también dice: fui recto con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Yahvé conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Amén. Y esa palabra va para aquellos que dicen que nadie es perfecto. Amén. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no las has hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y Salmos, ¿qué nos dice? Que el Señor nos ha medido perfectamente con aquellos que han sido perfectos y justo con los que son justos. Amén. Es que hay justos, aquellos que se limpian con la sangre del Cordero todos los días. Amén, son justificados delante de Dios. Amén, aunque haya problemas, trompezón en tu vida, si tú corres a la sangre de Jesucristo de Nazaret, te vas a limpiar con esa sangre y vas a ser llamado digno, amén, y justo delante de Dios. Amén, porque en Apocalipsis también nos dice que aquellos que le seguían al Cordero son justos y fieles. Amén. Hay justos, y los justos van a ser arrebatados. Aquellos que se apartan del mal, como nos dicen Salmos, amén, Salmos 18, 24 en adelante. Aquellos que guardan su mano de no mancharse con sangre. Amén. Y como tú podrás decir: bueno, pero yo no soy asesino, no mato. Amén. Aquellos que no aborrecen a su hermano, porque la palabra de Dios es que el que aborrece a su hermano se constituye asesino. Amén. Aquellos que evaden los pecados. Amén. Aquellos que lavan su vestidura todos los días para tener derecho al árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 3 verso 3 también dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo,
y arrepiéntete. Amén. Arrepentíos y convertíos. Amén. ¿Qué nos dice el Señor? Amén. Y la palabra de Dios también nos habla en Hechos capítulo 8, verso 22. Hechos de los Apóstoles, vamos a abrir en el nombre de Jesús. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Amén. Verso 22. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Capítulo 8, verso 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento. Amén. ¿Qué dice? De tu corazón. Amén. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. Gloria a Dios. Y respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los, gloria a Dios, samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces nosotros tenemos que entender, amén, gloria a Dios, amén, lo que fue dicho, amén, en base al pecado. Amén, gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Amén. Si podemos, gloria a Dios, poder hacer, amén, para que podamos entender qué había pasado en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, amén, verso 17, para poder entender de qué nos hablaba el Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, Hechos de los Apóstoles capítulo 8, verso 16. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer del 17 para poder entender. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los apóstoles, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que, amén, a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, amén, se obtiene con dinero. Amén. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amén. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, le dijeron. Amén. Y esto es lo que pasaba cuando el Señor dice en el verso 3 del capítulo 3 de Apocalipsis: sé vigilante y afirma, amén, las cosas que están por morir. Amén, del verso 2, amén, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y en el verso 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no vela vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Amén. ¿Qué le dijo? Arrepiéntete, pues si no velas vendré a ti como ladrón. Pero ¿qué le dijo? Acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Y qué había recibido la iglesia de Sardi? Había recibido al Espíritu Santo de Dios por imposición de las manos. Habías recibido unción. Quizás tú que me escuchas del otro lado del dial habías recibido milagro. Recibiste unción, recibiste, amén, tantas cosas del Señor. Amén. Y esto también va dirigido para aquellos hermanos y hermanas que están quizás a cargo de la iglesia, son pastores, son, amén, ministros de Dios, y están haciendo dinero del evangelio de Jesucristo. Mas el Señor le dijo a través, amén, de los apóstoles a Simón: amén, arrepiéntete de lo que has hablado. ¿Por qué? Porque Simón quería comprar, amén, lo que ellos tenían. Amén. Mas ellos le dijeron: veo tu vida en oscuridad y en cárcel de prisión de oscuridad. Amén. El evangelio no se lo consigue, amén, con dinero. Amén. Por eso podemos hablar, amén. Yo te invito a que puedas abrir Mateo capítulo 1, verso 13. Gloria a Dios. Vamos a leer primeramente Lucas 1:13. Amén. Te invito a que puedas abrir el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 13, para poder entender el contexto
de lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Amén, que vamos repasando, vamos, amén, trayendo palabra de vida eterna para tu vida. Lucas, amén, te invito a que puedas abrir Lucas, amén, gloria a Dios, capítulo 1, verso 13. Lucas capítulo 1, verso 13. ¿Qué nos dice el Señor? En Lucas capítulo 1, verso 13, amén. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oído, y tu mujer Elizabeth te dará una luz. Amén, dará luz, un hijo llamado, amén, gloria a Dios, un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Amén. ¿Y qué dice también la palabra? Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre. Amén. Y hará muchos, amén, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Amén. E irá delante de él, amén, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres hacia los hijos, y los rebeldes hacia la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Gloria a Dios. Cuando hablamos, amén, de Juan, amén, y que también dice, gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Amén. Hablaba de Juan, de este Juan, amén, que tenía que predicar, amén, de este Juan que tenía que anunciar, amén, la palabra de Dios, amén, gloria a Dios. Y nosotros tenemos que entender que Juan era el primero, amén, que anunciaba la venida del Señor Jesús. Por eso, amén, es importante poder entender lo que el Señor nos dice. Cuando hablabas, amén, le habló a Zacarías que iba a venir, amén, uno lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces nosotros podemos entender lo que el Señor, amén, tendría que decirnos, y en base, amén, al Evangelio de Jesucristo habla. Y también podemos ver Evangelio de Juan capítulo 1, amén, gloria a Dios. Ahí vamos a entender. Bendito sea tu nombre, aleluya sea tu nombre, Señor. Amén, gloria a Dios. En el verso 19 del capítulo 1 de Evangelio de Juan dice: y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdote y levita para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó, amén, y no negó, sino que confesó: yo soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú? Elías dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén, gloria sea tu nombre. Y era lo que anunciaba, amén, a través del Señor. Juan, amén, era aquel que preparaba, amén, el camino del Señor. Por eso nosotros podemos entender que Juan era aquel, amén, primero que anunció el Evangelio de Jesucristo. Amén. Juan era aquel, amén, que habló, gloria a Dios, amén, que venía el Señor, amén, que venía el Señor y que decía: preparad los caminos, enderezad, amén, el camino de Dios, todo pámpano sea enderezado. Amén, es lo que hablaba Juan. Juan era el primero que predicó, amén, el Evangelio de Jesucristo. Ya preparaba un camino, amén, para aquellos que iban a venir. Amén, por eso nosotros podemos entender, amén, en el Evangelio de Mateo capítulo 3 también nos dice, amén, en el verso 1: en aquellos días vino Juan el Bautista, aquel que era hijo de Zacarías, como habíamos visto, amén, que nos decía, gloria a Dios, en Lucas 1:13, amén. Aquel Juan, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, en el verso 2 del capítulo 3 de Mateo, amén, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Amén.
es lo que decía. Y nosotros tenemos que entender que cuando dice el Señor en el verso 3 del capítulo 3 de Apocalipsis: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón. El Evangelio de Jesucristo es arrepentimiento. Por eso decía el Señor: arrepiéntete de lo que has. Amén. Gloria a Dios. Arrepiéntete. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo en tu corazón. Amén. Y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque la iglesia de Sardis estaba desviándose de sus hechos. No sé lo que acontecía en la iglesia de Sardis. Amén. Quizás la iglesia de Sardis, amén, estaba ya enfriándose, estaba yendo al mundo. Amén. Dice su palabra, aquí podemos entender también, gloria a Dios, en el verso 12: vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. La iglesia de Sardis estaba entrando en muerte espiritual, como muchas iglesias el día de hoy están entrando en muerte. Como tú también puedes estar entrando en muerte. Amén. Ya no te sientes vivo, ya no te sientes con esa fuerza, con esas ganas de poder predicar el Evangelio quizás. Y has dejado, quizás eres pastor, eres ministro. Amén. Has dejado ya de tener sueño de poder, amén, hacer obra de evangelismo. Y amén, te sientes en cuatro paredes, ya no quieres salir. Amén, te sientes ahí sitiado, ya no quieres predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y es importante que nosotros podamos entender. Pero ¿qué dice? Si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Yo te invito a que puedas abrir Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Amén. ¿Qué dice? Amén. Vamos a leer del verso 9 para poder entender en su contextura textual, amén, del mensaje. Amén. Capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo, dice su palabra. Amén. ¿Qué dice el Señor? Amén. Gloria a Dios. Amén. Volvamos a leer del capítulo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Amén. ¿Qué dice? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué dice también? Amén. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice en el verso 12: esperando, apresurándonos para la venida del día de Dios, en cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros que esperamos según su promesa cielo nuevo y tierra nueva, y la promesa de los cielos en los cuales mora la justicia. Y es lo que viene, es lo que viene. Amén. Que viene, es lo que está por suceder.
Amén. ¿Y qué dice? No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día, ¿qué dice? Del Señor. Amén. ¿Qué dice? Amén. Bendito sea tu nombre. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, como decían las Escrituras, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y es lo que dice aquí amén, en el verso 3 del capítulo 3 de Apocalipsis. Amén. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Amén. Y es importante poder entender lo que viene. Es importante poder comprender lo que está viniendo. Amén. Y no está viniendo cosas buenas. Amén. Están viniendo, amén, días de juicio, día de tribulación. Amén. Día que el Señor ha de tocar la trompeta, amén, y ha de arrebatar a su pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Son días, amén, y que el Señor va a venir y ha de arrebatar su pueblo. Amén. Pero ¿qué pasaba? Le dice a la iglesia de Sardis en el verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquellos que viven una vida en tiniebla no van a saber el día ni la hora. ¿Por qué? Porque no han de estar preparados. Cuando dice, escúchame bien, hermano, hermana, y esto quiero que tomes en cuenta, cuando dice día y hora, está hablando que habrá un día y una hora. No dice, amén, que nosotros sabemos el día y la hora. Te puedo decir quizás, bueno, el Señor dijo que va a venir a las 5:30 de la mañana. Es mentira. Yo no te puedo decir, no puedo aseverar si no recibo la confirmación de Dios. Amén. Solamente el Señor conoce ese día. Por eso dice, vendré a ti como ladrón. Amén. ¿Y cómo viene el ladrón? Sin avisar. Pero el Señor quiere que nosotros estemos preparados. Pero ¿cuándo nosotros vamos a saber? Y esto debemos entender, amén, muy detalladamente, que no haya confusión. En el capítulo 3 de segunda de Pedro, verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, punto, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Amén. Pero también nos habla amén, en el verso 3 del capítulo 3 de Apocalipsis: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiente, pues si no velas, ¿qué dice? Vendré a ti, amén, sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. Aquellos que velan van a saber, no el día, no la hora, sino van a saber mediante las profecías que se han de cumplir. El microchip, la última profecía, amén, juntamente que viene con la adoración de la bestia, amén, el anticristo. Van a saber que ya es tiempo. Vamos a determinar que el Señor está en las puertas y que ya se está cumpliendo los últimos días, como estamos viviendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchos malentienden y dicen, bueno, hay hambre, peste, hay terremoto en diferentes lugares, pero el Señor dice que esto era principio de dolores. Escúchame bien, principio de dolores. No te dijo el Señor que ya era el final. Muchos dicen, bueno, sí, se están viendo las cosas, se están viendo el terremoto, hambre, amén. Déjame decirte que el hambre y los terremotos ya hubo de generaciones pasadas, amén, pero sí se va incrementando cada día más, amén, esas profecías. Pero ese es el principio de dolores. Mas el Señor le dijo, esto es principio de dolores. Habló en el, amén, Mateo 24. Tú puedes leer del Mateo 24 en adelante. Empieza a hablar el Señor, a detallar los días de la venida del Señor, enseñándole a sus discípulos, amén. Y es importante que nosotros podamos escudriñar las Escrituras, amén, para tener un amplio conocimiento, así para que no seamos engañados, así para que no seamos, amén, confundidos, amén. Gloria a Dios. Amén. Del capítulo 24, amén, del verso 3 o del
verso 1 podemos leer en su contexto, el Señor muestra dos ejemplos. Primeramente, de la destrucción del primer templo, que dijo, pues digo que no pasará esta generación, amén, que no sean todas estas cosas. Habló del templo judío, cuando el Señor estaba ahí, cuando el Señor también ministraba. Sabemos que una generación cuenta por 70 a 80 años. Cuando murió Jesús y resucitó, amén, partió al reino de los cielos, 70 años pasaron y fue destruido, amén, el segundo templo, cuando dijo el Señor, pues digo que no quedarán piedra sobre piedra. Y también usó otro mensaje el Señor de la parábola de la higuera. Aprended la parábola de la higuera, y cuando veáis todas estas cosas, sabed que el verano está cerca. Así también la venida del Señor, también habló el Señor, amén, pues serán como en los días de Noé. Amén, es lo que decía el Señor. Estaban en casamiento, y tenemos que determinar y escudriñar también las Escrituras, quién se casaba, amén, en los días de Noé. Y eso te dejo como tarea, para que tú escudriñes en la historia qué pasaba en los días de Noé, porque el Señor destruyó. Pero muchos pueden decir, pero no es nada malo casarse. Pero ¿quién se casaba? Amén, ahí lo vamos a dejar en un paréntesis, amén, para que tú le puedas escudriñar qué es lo que acontecía en esos tiempos, en los días de Noé, que llegó la maldad al colmo y llegó a la presencia de Dios. Amén. Tienes que saber. ¿Para qué? Para saber la venida del Señor. Tienes que arrepentirte, si no vas a quedarte como las 5 vírgenes imprudentes. Mateo 25 nos habla de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Amén. Las 5 tenían la llenura del Espíritu Santo, el aceite. Amén. Más las otras, dice la palabra, que no tenían el aceite. Y el aceite simboliza la unción. El aceite simboliza la llenura del Espíritu Santo. Amén. Mas ellas no estaban llenas del Señor. Mas dice las palabras, tardándose el esposo cabecearon. Amén. ¿Y por qué dice tardaron? En segunda de Pedro nos dice, amén, que podemos escudriñar nuevamente en segunda de Pedro, que dice, amén, en el verso 9 del capítulo 3 de segunda de Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos pueden decir, bueno, pasaron años, pasaron 2000 años, pero recordemos lo que dice la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Amén, y esto nosotros tenemos que entender, hermano, que el Señor no retarda su promesa. Amén, como muchos tienen por entendido. Amén, que Él vendrá como ladrón, pero también que nos dice la palabra del Señor. Amén, que un día para Él, amén, un día para nosotros es como 1000 años para Él. Amén, que no debemos ignorar eso. Amén, que nosotros tenemos que tener bien en cuenta lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Amén, no queriendo que nosotros, amén, en el verso 8, ¿qué dice del capítulo 3 de segunda de Pedro? Mas, oh amado, no ignoréis esto, no ignoréis, dice esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Amén, 1000 años como un día. Amén, 1000 años para nosotros es un día para el Señor. ¿Y cuánto nosotros podemos calcular nuestras vidas? Nosotros somos segundos, somos minutos para el Señor. Amén. Han pasado 2000 años, para el Señor son 2 días. Y el Cordero ya viene por su pueblo. Amén, es lo que nos dice el Señor. ¿Y qué dice en el verso 4 para continuar? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Te invito a que puedas abrir Apocalipsis 19:8. Amén. Apocalipsis capítulo 19, verso 8. ¿Qué nos dice de estas vestiduras? 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y a ella se le ha concedido, amén, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
santos. Por eso el Señor hacía mención a la justicia. Por eso el Señor hacía mención el lino fino y resplandeciente. Pero tienes, dice en el verso 4, unas pocas personas. No había muchas personas en Sardis que tenían, amén, gloria a Dios, vestiduras blancas. Unas pocas personas solamente había en la iglesia de Sardis que no habían manchado su vestidura. ¿Con qué? Con las mentiras, con la mundanalidad, con el pecado. ¿Y qué dice? Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Y qué dice? Amén, gloria a Dios. Y tenemos que entender lo que el Señor nos dice. Amén, 19:8 nos decía el Señor, amén, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El vestido que el Señor te pondrá es un vestido blanco de lino fino, amén, y andarás con Él, dice, con vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas, amén. Yo te invito también que puedas abrir Apocalipsis 22:14. ¿Qué nos dice el Señor acerca de 22:14? Amén, bienaventurados los que lavan la ropa para tener derecho al árbol de la vida, para entrar, ¿qué dice? Por las puertas en la ciudad. Y más los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo el que ama y hace mentira. Amén. ¿Cuánto dicen? Amén. Volvamos a leer. Amén. 22, Apocalipsis 22, verso 14. Dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que hace mentira, amén, y ama y hace mentira. Dice el Señor, el que ama la maldad. Pero dice, ¿qué dice? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y que andarán conmigo, amén, porque son dignos, amén. ¿Y qué dice el Señor? Y también te invito que puedas abrir Primera de Juan, amén, capítulo 1, gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. ¿Qué nos dice el Señor? Amén, acerca de lo que Él nos habla el día de hoy, amén, con amor. Yo creo que estamos llegando a muchas vidas el día de hoy, amén, y para poder entender lo que el Señor nos dice a través de las Escrituras, y no tan solamente poder entender, sino poder, amén, tener un pleno conocimiento, amén, en lo que nos dice el Señor. Yo creo que muchas vidas el día de hoy están, amén, ahí apegado a la radio, apegado, amén, quizás a la internet, escuchando esta palabra, amén, poniendo en práctica, amén, lo que el Señor quiere decirnos a través de las Escrituras, a través, amén, del conocimiento de lo que el Señor nos está dando el día de hoy. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Y qué importante, hermano, es poder entender lo que el Señor quiere decirnos. Amén. Y poder no tan solamente llegar a muchas vidas, sino también, gloria a Dios, poder entender lo que el Señor quiere decirnos. Amén. Gloria a Dios en su palabra. Poder comprender, amén, cada partecita que vamos compartiendo, amén, en su palabra. Poder comprender no tan solamente lo que nos dice, amén, en su palabra, sino también poder entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Yo te invito a que puedas abrir, amén, gloria a Dios, ya para ir terminando este mensaje, Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Amén. Primera de Juan, amén, gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. ¿Qué nos dice el Señor?
Aleluya. Recordemos, estamos en vivo. Evangelio de Juan, amén, en la primera epístola universal a Juan. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quizá tú me podrías preguntar, amén, ¿de qué manera nosotros podemos limpiarnos? Amén, mas el Señor dice, amén, gloria a Dios, aquellos que lavan su vestidura todos los días, como decía en Apocalipsis 22:14, bienaventurados aquellos que lavan su vestidura todos los días para tener derecho, amén, al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad santa. Amén. Cómo se lava a través de Primera de Juan capítulo 1 verso 7, que la sangre nos limpia del pecado. ¿Y cómo podemos usar esa sangre? Amén. Podemos pedirle al Señor y pedirle perdón por nuestra falta. Amén. Por eso la palabra de Dios, amén, decía, arrepiéntete. Amén. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Y dice su palabra en el verso 5, el que venciere, amén, dice su palabra, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre, amén, dice el Señor, del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 20:12. Te invito a que puedas abrir ya para terminar. Apocalipsis 20:12. ¿Qué nos dice el Señor? Y vi a los muertos y pequeños delante, amén, ante, gloria a Dios, volvamos a leer, amén, un movimiento, amén, ahí estamos, nuevamente, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos según las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y es lo que nos dice el Señor en el verso 5. Amén. ¿Qué nos dice el Señor? Para poder entender este mensaje. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es lo que nos dice el Señor. Ahora, la pregunta es, ahí donde estás, en la presencia del Señor, gloria a Dios, ¿estás preparado? ¿O te encuentras como la iglesia de Sardis? ¿O vives ahí haciendo lo malo delante de Dios? ¿En qué lugar te encuentras? Cuando el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Sardis significa canto de gozo. Y si el Señor había llegado a la iglesia de Sardis, era por el amor que le tenían. Podemos entender por la historia que las iglesias, tanto como Sardis, Esmirna, Pérgamo, la Odisea, la Filadelfia, la Tiatira, Éfeso, estaban sufriendo persecución a través de muchas vidas que no querían que se predique el Evangelio. Y había enfriamiento, había maldad, había dolor, había enfriamiento,
había doble ánimo. Habían perdido la esperanza porque el Cordero, Jesús, se había ido. Y ellos creían que nunca más le iban a volver a ver. Mas el Señor le habló a través de Juan. Juan, sitiado, encarcelado en la isla de Patmos. Después de quererlo matar, uno de los César le echaron aceite hirviendo para poder matarle. No pudieron. Le encarcelaron en la isla de Patmos y ahí el Señor llevó las visiones. Y Juan empezó a mandar cartas para levantar a las iglesias, y así el Señor el día de hoy te está levantando. Si esto ha pasado en tu vida es porque tú eres Sardi, tú eres canto de gozo. Muchas veces quizás has vivido alegre, contento, lleno de gozo. Pero había cosas malas en el Señor. Habían obras muertas. Tenías el nombre que vivías, has aceptado al Señor. Te congregas, pero tu vida estaba mal delante de Él. Estabas muerto. Y hoy podemos ver a muchos cristianos, pastores, ministros de Dios, evangelistas, apóstoles, están muertos. Y no tan solamente aquellos que no trabajan para el Señor, sino aquellos que hacen dinero del Evangelio. Al estar muertos, buscan inventar algo para poder llenar sus congregaciones. Y traen el dinero, la prosperidad, amén, y tantas cosas meten a la iglesia que no son bíblicos. Visiones de hombres y tantas cosas. Por eso hoy en día la iglesia se encuentra en pobreza, en decadencia. Yo te invito el día de hoy que puedas cerrar ahí tus ojos donde estás. Si estás conduciendo, puedes hacerte un costado si quieres. ¿Cómo has vivido hasta el día de hoy? Y quizás tú le esperas quizás la venida del Señor. O quizás por estas obras muertas no quieres que venga el Señor. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentra tu familia, tus hijos? Acuérdate, dice el Señor en el verso 3 del capítulo 3 de Apocalipsis, lo que has recibido y que has recibido del Señor. Al Espíritu Santo quizás hablaban en lengua, ponían la mano sobre los enfermos y sanaban. Y oído, dice, y has oído la palabra. Quizás has recibido buena palabra del Señor, leída de la Biblia. Y hoy en día hay muchos que leen las Escrituras y tuercen las Escrituras para el lado que les conviene, para el lado del dinero, para el lado del saqueamiento a la iglesia. Mas el Señor les pide que el día de hoy se arrepientan, no importando que sean pastores, no importando que sean apóstoles, profetas, evangelistas, maestros de la palabra. Aquí está hablando el Señor. Y el Señor dice: acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no vela, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vas a correr como las vírgenes insensatas, buscando la unción, buscando la palabra, mas no la hallarás. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mas ¿qué te dice el Señor? Apégate a ella. Ellas te van a hacer conocer del Señor. Si te has apartado un día del Señor, vamos a orar para reconciliarte con el Señor. Y si quieres aceptar a Cristo el día de hoy, lo vamos a hacer. Ya sea como te llames, Carlos, Juan, Daniel. Padre Celestial, dile al Señor: yo quiero aceptarte el día de hoy como mi Dios y Salvador. Yo te pido, Señor, que tu Hijo Jesús entre en mi vida el día de hoy y gobierne mi corazón. Ya no quiero vivir, Señor, de esa manera mala, Señor, en que vivía.
Señor amado, yo quiero ser parte, Señor, de ese libro, Señor. Quiero que anotes mi nombre en ese libro, Señor, y que el día del juicio, Señor, como nos dice en Apocalipsis 20, 12, capítulo 20, versos 12, esté anotado en mi libro, y tú, Señor, me reconozca como tu hijo delante de tus ángeles y delante del Padre, y que diga, Señor, Él es mío. Así te ha de decir el Señor, tú eres mío, porque yo te he comprado. Yo he pagado un precio en la cruz del Calvario por ti. Él ha derramado sangre preciosa por ti. Muchos se imaginan aquel día de alegría, en el día del juicio, pero va a ser día de tristeza, porque tú vas a ver a tus hijos, a tus hermanos quizás, a tus parientes, cómo son lanzados al fuego que arde de azufre, esa lava ardiendo, porque no tienes el valor de predicarle el evangelio. Debes levantarte, debes arrepentirte, porque el evangelio es arrepentimiento. No es como muchos dicen, el evangelio es alegría, el evangelio es gozo, el evangelio es viva la pepa, el evangelio es dinero, es riqueza. No, el evangelio es arrepentimiento y perdón de los pecados. Es un cambio, es una manera de vivir, no es una religión. Es lo que es el evangelio. Anota mi nombre, dile, Señor, en el libro de la vida. Yo quiero caminar, mas los cobardes no quieren aceptarle al Señor. Yo no quiero ser cobarde, dile. Yo quiero caminar, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquellos que se han apartado del Señor pueden decirle el día de hoy, Señor, yo quiero caminar, quiero volver en tu camino, Señor, porque yo me aparté de ti. Fui cobarde, Señor. Perdóname y enséñame, Señor, a vivir en tu amor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Ahora eres hijo e hija de Dios nuevamente. Que el Señor te bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.